Buenas, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Buenas noches, muy bienvenido, Doc. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal Alex y qué tal todos los que están en directo eh, para estar hoy con nosotros y podemos intercambiar un poquito y ponerse al día este conflicto que no tiene fin prácticamente? Así es, Doc, así es. Bueno, es lamentable, ¿no? No sé ni cómo empezar. La verdad es que estoy viendo que sigue, ¿no? Siguen los combates y el epicentro del asunto es Sueida, ¿no, Doc? ¿Así se pronuncia o cómo se pronuncia correctamente? Sueida, sí, es una provincia Sueida. sureña de Siria donde hay una mayoría drusa y donde prácticamente están buscando la manera para... siempre todo lo que está pasando es para favorecer al fin y al cabo el antisionista, sabe llevar las cosas bien y cree que está ganando, no está ganando la batalla, la verdad, hasta este momento, donde en otros lados la ha perdido, pero en esta batalla la está ganando, está dando la imagen que está protegiendo las minorías en Siria gracias a la actuación del terrorismo en Siria como Estado, porque prácticamente esto no son más que bandas terroristas, y por lo tanto, claro, si no hubieran intentado masacrar a esta población, porque prácticamente los druses que están en Siria están divididos prácticamente en el sur de Siria, hay una parte en la periferia de Damasco, otros poblados pequeños en la provincia de Idlib y otros en Alepo. No hay más, se calculan que en teoría llegan a unos 500, 600 mil prácticamente ciudadanos sirios de esta secta musulmana. De los drusos. Existen. Bueno, ellos no los consideran musulmanes, ¿no, Doc? Ahí hay polémica, ¿no? Sí, pero para los Benitaimía, que para ellos el fuente ideológico es el takfirismo número uno, no considera ni siquiera el sunnita que no practica prácticamente a rajatabla el mandamiento que dice Benitaimía, ya, o el wahabismo, por lo tanto ellos no lo consideran, como no consideran prácticamente los primeros los cristianos, ya no hablo por ser, yo qué sé. Quiero decir, si tenemos que hablar a nivel religioso para este fanatismo, todos somos herejes y todos estamos fuera de la manera de la interpretación. Por lo tanto, el problema donde hemos llegado aquí, esto viene de largo, viene de la época de Wesley Clark, que era un alto mando militar americano cuando hablaba hace mucho tiempo, la época finales de Bush, hijo que decía claramente que Estados Unidos tiene que destruir 7 países, prácticamente ya han destruido 6 de ellos y queda Irán. O sea, que cuando hablamos de Sudán, Libia, Irak, Siria y ya no me acuerdo algunos países más. Y el último es Irán, por eso lo intentaron en el golpe que esta guerra que han hecho contra Irán, fundamentalmente, y de ahí el plan viene de el caos constructivo, que no lo pueden lograr en el 2006, como decía con Condoleezza Rice, pero han podido al fin y al cabo derrocar el único gobierno pro-palestino, gobierno de unidad, prácticamente para la unidad de la nación árabe, que es el Baas de Siria, simplemente por el hecho que es antiimperialista, anticionista. No pactó el presidente de Siria, Bashar al-Assad, con el sionismo, ni cedió terreno y por lo tanto han ido por él hasta el 27 de noviembre, cuando había tregua ya en el Líbano. Netanyahu salió con la idea clara, dijo ya pasar las líneas rojas y ya tenían preparado todo la entrega de Siria, por cierto, y por desgracia con participación incluso de Rusia directamente, rusos, americanos, turcos e israelíes. Y detrás de Turquía está Qatar. Y prácticamente han entregado Siria al terrorismo, que hoy en día ya es una, una Doc, risa. pero una pregunta aquí, no sé si medio incómoda, ¿no? Pero bueno, es que los compañeros también muchas veces, ¿no? La cuestionan que pues estamos viendo que la gente participa ahí, Doc.
O sea, muchos sirios están, o sea, con bebés y toda la cosa ahí. O sea, hay gente que está prestándose, ¿no? Sí, pero para el tema te Ujú. refieres de los beduinos que están yendo más al sur Lo que para pasa es que hubo un combatir. llamado, no sé si vio, que hubo un llamado de inclusive un sheik ahí, llamando a la yihad y a ir sobre los drusos y, o sea, era impresionante cómo se desplazaban, inclusive en cajas, ¿no? De trailers, de camiones, de todo Sí, tipo. sí, sí, Ajá. sí, sí. Eso tiene una explicación. Vamos a ver. Igual lo que voy a decir no le gusta a mucha gente. Yo soy un hombre laico, a confesar, prácticamente no practico ningún tipo de religión. Aquí puede decir lo que sea, Doc, ya sabe que está en su casa. No, no, pero en Adelante. general, pero me refiero a este conflicto religioso en esta zona lleva 1400 años y no había manera que pueden entenderse entre ellos, dos grandes fracciones, los chiitas y los sunitas. Evidentemente, hoy en día el Islam en general y la religión en esta zona es muchísimo más que cualquier otra cosa. Quiere decir, solo por la propaganda que hay, por cierto, las medios de comunicación y plataformas de Internet, todo está controlado por Qatar. La ha comprado y tiene mucho poder sobre ella y solo por un llamamiento que están matando beduinos en Sueida, a pesar que ellos atacaron primero, intentaron entrar a la fuerza, practicando, ya había imágenes brutales de las matanzas, como hay algunos, el primer día que entraron, obligaron dos hermanos y un primo a saltar de un tercero y pegándoles tiros para matarlos, cierto, uno de ellos es farmacéutico y el otro es médico. O sea, es unas barbaridades la manera de humillar a la gente para un drus, Le afeitarle el cortan los bigote. bigotes, la barba, todo ahí, ¿no, Doc? Sí, sí, para un drus, para ellos es algo de tradición de toda la vida, para él el bigote es importante. ¿Qué sentido a un abuelo de 80 años intentar afeitarle el bigote? Este hombre ya es un símbolo. El día siguiente, por pena, se murió este hombre, por cierto, Y por un se infarto. burlan ahí, ¿no? Le dicen, ahora eres sunni, porque ya te quitamos la Sí, barba, sí, ¿no? pero que te digo que esta gente vive aún en el siglo séptimo de nuestra era. Estás hablando de un integrismo que no tiene límites. Esos beduinos no saben ni escribir, ni saben leer, solo tiene que verle las pintas y hoy en día es parte de este ejército del Jolani. O sea que estamos, hoy en día el mundo ha perdido la cabeza. ¿Tú crees que un grupo terrorista creado por Estados Unidos, creado por ellos, porque cuando hablamos creado por ellos no lo decimos ni tú ni yo, si entre ellos los demócratas y republicanos Estos son están, los especímenes, mira, Doc, estos son los por especímenes, ejemplo, estos. estos son ejemplos. Hoy en día es parte del ejército, le llama el ejército sirio. Maldito sea que nunca pueden manchar el nombre del ejército sirio. Por lo tanto, si entre demócratas y republicanos, Alex, cuando hay batalla campal entre ellos, se van tirando uno al otro. Trump le dijo que la creación del Daesh es una creación de Hillary Clinton, porque lo sabe, cuando de la época incluso de Brzezinski, ya empezaron a creer, y lo ha dicho él, está muy contento que ha creado los talibanes para luchar contra la Afganistán socialista. Estás hablando de muchas cosas donde ellas creen el terrorismo, lo destruyen cuando quieran, porque Bin Laden lo mataron ellos, el mismo Bagdad lo mataron él, y este hombre es un emir del Daesh. Estuvo en cárceles americanas en el 2003, durante tiempo, más de una cárcel lo sacan justo el 2012 y lo mandan a Siria. Y luego ellos reconocen, luego una vez le entregan a Siria, con el pacto que te comenté, que es largo para explicarlo, prácticamente lo han quitado. Ahora Estados Unidos quitó la Jabhat al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, como grupo terrorista, pero sigo como Estado patrocinador del terrorismo Cuba. Te imagínate dónde se ha perdido la cabeza el mundo, y teniendo en cuenta que es un emir del Daesh, él mató, degolló gente en Irak. En Irak no puede entrar porque está condenada de muerte, y hoy en día le entra en el país y creen que este hombre puede ser algún día demócrata, donde en esta zona no hay democracia desde hace más de 1400 años y no lo habrá. Mientras el Islam domina la vida social, lo que he dicho, mira el fanatismo que tienen. Matan personalmente, degollan a alguien y dicen Allahu Akbar, pero que Dios es el que quiera.
pero que Dios es el que quiere tú sacrificar seres humanos porque tú crees que eres el juez y tú eres el que va a juzgar a esta gente. Hay una locura tremenda y es un instrumento para Occidente y para Israel. Israel tiene planos y planes en la zona y quiere conseguir su gran Israel y lo va a conseguir ya. Yo tenía mis dudas, pero poco a poco, si no somos capaces de frenarlo, y la única manera de frenarlo, ahora te lo contaré cómo, van a conseguir a ver el gran Israel y el Israel victorioso, el más grande posible, porque van a dominar todo Oriente Medio, desde Azerbaiyán, parte de Irán y todo el Golfo Pérsico, como una gran potencia, ya no en territorio, pero en influencias. Y mira, están hablando ya ahora de entrar en el sur de Siria, están bombardeando cuando quieren el Líbano, lo mismo que el bombardeo en Siria, y todo lo demás para llegar hasta el Éufrates. Y están hablando del paseo de David, muy importante. Y Sí, están el corredor David, ¿no? Que iba a conectar los drusos con los kurdos. Sí. Eso es lo que hablan del sur del Líbano, el río Litani, porque ellos necesitan agua, todas las altas del Golán, que hay Kafar Shuba, tienen también territorio libanés, los altos del Golán, llegando a las tres provincias sirias, con Aitora, Dara y Sueida. Ahora tienen el problema con simplemente los que están en Dara, pero lo arreglarán porque la fuerza mayoritariamente fuerte y organizada son pro los Emiratos Unidos. El día como momento que quieren Emiratos Unidos darle el paso, Israel va a entrar sin problema y llegará hasta el Tanf, que es la base militar americana donde los Estados Unidos ha fortalecido esta base. Él tiene 8 bases en Siria, pero ya se ha quitado de alguna base donde están los kurdos, los mercenarios kurdos, hay que decirlo claramente, y está en este triángulo porque están hablando de la llegada posiblemente este corredor israelí hasta cercano de la base militar americana. Por lo tanto, están en un plan que lo que están haciéndolo rápidamente y lo que lo pactaron con el Jolani. El Jolani es un instrumento ni más ni menos el día que termina su papel, que aún no termina su papel, porque tienen que fragmentar más Siria. Porque Israel tiene 2 opciones, o tener una Siria totalmente humillada, que no puede negociar nada, no habla de tratado de paz, tiene que haber un tratado de humillación, lo que están intentando hacer por bombardear el Ministerio de Defensa, bombardear el Palacio Presidencial, o fragmentar el país a países, cantones pequeños, e incluso que hay un odio tremendo sectario y religioso que no acaban nunca estas guerras en todos estos cantones pequeños. Israel domina prácticamente toda esta zona. Entonces, por explicar un poquito que hubo un contacto muy importante entre el Jolani y los servicios secretos israelíes, totalmente con el Shin Bet, en Bakú. Bakú, una curiosidad de un país. Sí, en Azerbaiyán, sí. Ajá. Azerbaiyán, en Bakú. Azerbaiyán tiene en cuenta que son chiitas, pero son muy, muy, muy pro-Israel, totalmente sionistas, totalmente. Qué curioso que ellos hablan de los Majús y hablan de los Rawafid, que son los Irán, pero, porque son chiitas, pero mira, con el chiismo en Azerbaiyán no tienen ningún problema. Para que veas las contradicciones de este sunismo pro-israelí totalmente, es creación de Israel. Por lo tanto, en Bakú había una reunión y al volver este hombre de ahí, pasó lo que pasó en Sueida. Entonces tiene 4 o 5 versiones, no hay más. Una de ellas va con el plan para entrar, y no le preocupa a su gente para provocar la situación, que los druses van a pedir la protección, porque el problema no son los combates, Alex. Están haciendo boicot a nivel comercial, a nivel incluso de remesas de dinero, no quieren hacer negocios con ellos, hablando de las otras provincias, y van a cerrarlo, no tienen salida, para obligar al fin y al cabo, no queda otro medio, Israel, los druses, pedir la ayuda a Israel, ¿vale? Eso es una de las maneras porque quieren dividir el país. La otra, también, para mí esto es mucho más creíble, le han dado la luz verde. Ellos le han dicho, no te preocupes, él les dijo, yo domino los sunitas en Siria, deja que me recupera un poquito y pueda entrar en las minorías y controlar
el territorio de Sueida o probablemente posteriormente con los kurdos y le han dado el visto bueno. Y eso es una trampa, como le han hecho la trampa a Saddam Hussein en la entrada en Kuwait. Le dieron la luz verde los americanos en aquel momento y cuando entró, pues imagínate dónde está Irak. La primera guerra del Golfo y la segunda, el país ya totalmente está prácticamente vendido. Por lo tanto, son estas las dos versiones y lo que he dicho, por eso ellos se quedan sorprendidos, pero prácticamente hay un plan y el que sale ganando toda esa historia, bajo mi punto de vista, Israel y Turquía, porque Turquía, sea lo que sea, si no llegan a apoyarlo del todo, cuando hay fragmentación de Siria va a quedar con el norte de Siria, porque políticos turcos nacionalistas ya están reclamando a Alepo como una provincia más de Turquía, lo que quiere decir que Siria va fragmentándose delante de los ojos de los sirios y estas bandas que vienen beduinos, lo único que va a crear más odio en el tejido social sirio, matando entre ellos y prácticamente lo que ha dicho, prácticamente lo que interesa en este momento, no terminar con lo que está pasando, porque quizá lo único que podemos conseguir en este momento que hay un alto de fuego y por lo menos los druses no llegan a exterminarlos ni llegan a hacer unos matanzas tremendas, pero eso no cambia nada porque Israel ya está ahí, el apoyo total y ten en cuenta que dentro también de Israel hay una parte importante de los drusos, algunos parte de ellos son prosirios del gobierno anterior, pero tienen En el soldados, IDF inclusive algunos. claro, pero Sí, ten sí, en sí. cuenta que hay un grupo importante, Alex, que están dentro del ejército israelí. O sea, el ejército Claro, israelí claro. está nutrido por druses, son muy buenos oficiales a nivel militar, la mayoría son pilotos de aviación, ¿vale? Incluso tienen el Knesset de la representación drusa. Y eso es el que presionaron a Netanyahu para que entrara. Eso es de las versiones que él le dio la luz verde, pero no sabían que van a hacer matanzas como al estilo de la costa siria. Y por lo tanto, bajo presiones, pero yo me inclino por la segunda, que le han engañado para decir, tú entra, porque ellos quieren fragmentar Siria. Él es un instrumento, a él les da igual que mueren beduinos o mueren yihadistas o mueren drusos. Para el israelí todos somos el enemigo de él y por lo tanto están consiguiendo, es la que te he dicho, la división de Siria y La entraron en un división. caos. Hay un caos en el país, Sí. prácticamente no funciona nada. La gente no tiene ni para comer, a los alawitas la han tirado de sus puestos de trabajo, no te cuento las historias y las dramas. Gente sin casas, sin pueden comprar nada. En la costa, o sea, la situación está dramáticamente complicada. Pero eso es lo que hay más o menos en línea general, a menos que me pregunta algo más y tengo muchos datos y te puedo contestar. Sí, no, muchísimas preguntas hay, compañeros. Si quieren ir subiendo, porque el doc creo que tiene el tiempo limitado el día de hoy, entonces nos está haciendo un favor aquí, nos está haciendo un espacio en su agenda que tiene. Entonces, quien quiera, si alguien va a subir, aproveche porque va a estar con nosotros unos minutos y pues pueden pedir subir para interactuar con el doctor Firas Al-Sharani, quien es analista geopolítico sirio. Doc, y aquí nosotros estamos confundidos, ¿eh? ¿A quién apoyamos, eh? ¿Apoyaremos a los Golani o apoyamos a los drusos, a los beduinos? ¿A quién hay que apoyar aquí, Doc? Ya la verdad es que estamos confundidos absolutamente aquí, ¿eh? Sí, pero eso es lo que pretende Israel. O sea, yo como sirio, yo me da tristeza ver que han bombardeado el Ministerio de Defensa sirio y el Palacio Presidencial, que es de todos los sirios. Pero es cierto que el que está defendiendo una parte de este tejido social sirio que pueden exterminarlo son los israelíes. Entonces, claro, para nosotros el enemigo que siempre es el israelí. No hay ninguna duda de ningún tipo. Eso lo tengo clarísimo. Pero claro, estás en un momento también, no estás en la piel del drus que pueden matar, porque están matando familias enteras. Están degollando. Ahí acabo de ver vídeo como le le cortan la cabeza a un drus, le cortan Sí. la cabeza. O sea, ya no te hablo de gente obligarle a saltar de un tercero, matando a la gente, pero vamos, como lo han hecho siempre en la costa siria, eso es la cultura de ellos. El beduino de hace 1400 años, por desgracia,
Alex, no sabe más que hacer guerras, invadir territorio, esclavizar mujeres y llevarlos como esclavas sexuales y llevar con ellos lo que se llama el Ah, Ghanaim. qué bueno que dice, Doc. Antes de dar la palabra a Hard y a los compañeros para que interactúen también con usted, por ahí salió una noticia que hasta dije yo, ¿este será fake news? De hecho, eso es lo que le quiero preguntar, si es una fake news. Es un primo, ¿no? Que se llama Muammar al-Shara, que es primo del Golani, que ahí, bueno, publicó algo en Facebook, ¿no? Es una fatua ahí escalofriante, dice. Bueno, dice que emitió una fatua, ¿no? No sé qué funciones tenga este sujeto ahí dentro del gobierno de los cortacabezas, pero es una fatua que dice que el regreso de la práctica islámica de capturar a mujeres drusas como esclavas sex, tenemos que cuidar un poquito aquí el lenguaje, 500 años después de que fue detenida. O sea, ¿sí entró en vigor realmente esta fatua actualmente o qué es lo que sucede ahí? Porque sí miré uno de estos locos que iban gritando a los cuatro vientos esto, ¿eh? Ahí tengo un video guardado actual de esta gente que iba para allá envalentonada, que la primera drusa que agarre, ya sabe, ¿no? Va a ser mi esclava y todo eso. Pero escúchame, Alex, lo practican hoy en día. El Daesh lo ha practicado en Siria y en Irak. Lo ha practicado con los yazidíes. Lo practican ahora mismo con los alawitas. Están robando mujeres alawitas que acaban esclavas sexuales. Lo que quiere decir que esta cultura viene de 1400 años, porque como ellos crean para la ampliación del Islam es guerras, ganancias, y de las ganancias una de ellas es las mujeres. Para ellos es una manera de humillar al enemigo, te humillan llevando a tu mujer, porque hasta en Siria hoy en día con los alawitas, si tu mujer es guapa y la han visto contigo, son capaces por la noche o cuando salga de casa la roban y desaparece. Hay muchas sirias desaparecidas de la costa siria. Eso es una práctica, no es algo nuevo esta fatua. Y por cierto, las fatuas en el sunnismo, cualquier jeque puede hacer una fatua, no como en el chiismo. El chiismo solo, hay una jerarquía en el chiismo. El chiismo aparte no es violento, el chiismo practican, son religiosos en su ambiente espiritual, pero no cortan cabezas ni van a llevar mujeres en una guerra y llevarlas como esclavas sexuales, etcétera, etcétera. Pero hay jerarquía en el chiismo, solo puede hacer una fatwa dos personas, no hay más. Uno que está en Com, que es el señor Sistani, y el otro es el Ayatollah Khamenei. No hay más. Por lo tanto, cuando hay una fatwa en el chiismo, ahora el que lo tema Estados Unidos, Israel, una fatwa jihadista significa que todos los chiitas del mundo se van a poner espiritualmente para la lucha de la fatwa religiosa de lucha, por ejemplo, en este caso, si hay una guerra, y eso es lo que les preocupa, otra vez Irán, Israel, habrá una fatwa religiosa, ya están hablando de Rubeya y están coordinándolos, y hay un líder, no puede dar ninguna fatwa, un líder iraquí, que es un disidente dentro del chiismo, le han llamado la orden. La primera que le llaman la orden es Muqtada al-Sadr, porque es un payaso, por decir algo, un gilipollas, por decir algo. Le han llamado la orden para que no puede decir nada en absoluto. Y si hay una guerra de nuevo, habrá una fatwa religiosa chiita, donde va a llevar hasta Azerbaiyán por delante. Te das cuenta que mueve la religión más que las patrias, las fronteras y los países. Los azeríes son chiitas. Y eso es lo que les preocupa, porque estamos hablando del chiismo, no solo está en Irán, está en Irak, está en Siria, está en Líbano, está en Yemen, está en Bahrein, está en Kuwait, está en Arabia Saudí, está en Pakistán, está en Indonesia, está en África, que es decir, está hablando de 400, 500 millones de chiitas en el mundo. Y tienen solo dos líderes espirituales, no lo mismo en el chiismo, en el sunismo, que cualquier jeque de una mezquita puede sacar una fatwa, y no tienen jerarquía, porque la única jerarquía que suponía tiene que ser Al-Azhar, que está en Egipto, en el Cairo, y nadie le preocupa, ni lo escucha, ni nunca le hacen caso, porque una de las cosas que perdió esta institución religiosa, que no ha sido capaz de decir que el Daesh no es un corriente religioso islamista.
porque sabe lo que ha hecho el Daesh, matado tanta y degollado tanta gente, y había movimiento dentro del sionismo para decir que ellos no son musulmanes, y en el Cairo no podían decirles que no son musulmanes, que es un corriente dentro del Islam. Entonces, por lo tanto, ves, el problema en el mundo sunita es muy complicado para explicarlo, pero claro, todo está relacionado con la gran guerra que están preparando contra Irán. Por lo tanto, Ok, quieren ganar, quieren ganar Siria, evidentemente dividiendo sí, mucho, para ir por siempre ha Irán. sido una eje importante, y ellos también le han pedido al Jolani, que quizás de las cosas que no puede cumplir, entrar en el Líbano. Entrar en el Líbano, porque ellos saben a nivel terrestre no pueden con los combatientes Hezbollah, temen la entrada terrestre. Lo que quieren este hombre cumplir con su palabra, que incluso te doy muchos datos, en la frontera libanesa había tropas extranjeros takfiríes preparándolos para que en un momento que entran por el Hermel, para que pueden en un momento, si hay un ataque israelí de dos sitios, entrando desde el sur y una parte de Siria, que ya controla los altos del Golán, que también los takfiríes pueden hacerle desde el norte. Pero claro, Hezbollah está preparado, y en este caso va a implicar la entrada también del ejército libanés en toda, porque está hablando de la integridad del Líbano. Y este hombre sabe que no puede enfrentarse a unos combatientes muy bien preparados. Hezbollah tiene un ejército preparado. Necesitan armarlo, pero no le dieron tiempo para armarlo, porque esto ya era el pacto entre turcos y israelíes. Lo podemos armar para cumplir el objetivo para entrar en el Líbano. Y Israel no tiene ninguna consideración ni siquiera con Turquía. Por lo tanto, hay un conflicto entre Turquía y Siria, Turquía y Israel dentro de Siria. Y eso es de los motivos que, como no puede entrar, igual la han castigado porque no tomó lo que tiene que tomar. Y están todos preparando una posible guerra contra Irán. Quieren debilitar primero Siria, por lo menos, que está dividida, muy fragmentada, eso es para Israel muy importante, y atacar Hezbollah dentro. Es que necesitan, porque saben que tiene armamento específico que puede hacerle mucho daño a Israel, e incluso si tienen que pensar en una entrada dentro del territorio libanés, va a enfrentar prácticamente combatientes que antes de la tregua no pueden penetrar más de 3 kilómetros en el sur del Líbano, con 75.000 soldados israelíes, porque saben que enfrente tienen combatientes con mucho espíritu de lucha, y el martirio es una parte de su vida, que morir para ellos no es ningún problema. Y estos los objetivos, por eso han quedado que el Jolani tiene que seguir, y Netanyahu le pidió a Trump que levante las sanciones sobre Siria. Tú imagínate el mundo que está apoyando el terrorismo, la Comunidad Europea lo mismo, y se dan cuenta que no pueden apoyarle porque ellos solos la cagan. Ya la han cagado en la costa siria, y ahora ya no hablamos de los cristianos. La han quemado, el atentado suicida en la iglesia en Damasco. Ahora, al entrar en Sueida, han quemado también la catedral cristiana, y hoy me he enterado que han matado el obispo de Sueida con toda su familia. 20 personas de su familia la han asesinado. Quiere decir, Europa, ¿a qué está mirando? ¿Dónde está este rigor que nos hablaban de paz y democracia y derechos humanos y lo demás? Todo es una pamplina, todo es una mentira, papel mojado, cuando tú dejas un terrorista reconocido que tiene hace menos de un año un precio de 10 millones de dólares, y hoy en día le llaman el presidente interino en Siria. Y el ejército de Siria, que era un ejército honrado, trabajador, se ha luchado por la unidad del país, la lucha contra el terrorismo, y todo el hecho que han hecho ellos en poco tiempo demuestra que el ejército de Siria ha hecho bien su trabajo. Quizá tenga que haber hecho más. Acabar con Idlib, donde ya por otro tema no nos dejaron entrar en Idlib, ni los turcos ni los rusos. Eso es un tema añadido. Y por lo tanto, la situación muy delicada, bajo mi punto de vista. Igual es una cosa que muy lejana parece ser. No me extraña la vuelta de Bashar al-Assad a Siria. Bueno,
Ojalá, Doc, pero está muy, muy complicado. Hay una incertidumbre impresionante. Te explico el por qué. Porque hay dos cosas muy importantes, Alex, a nivel de analizar, a nivel de la geopolítica en general y la estrategia. Irán, prácticamente, si hay una guerra, prácticamente contra ella, cuando hay una fatua religiosa yihadista, el Hashd al-Shaabi, que las fuerzas iraquíes bien preparados, que prácticamente con una fatua puede haber 1,5 millones del Hashd al-Shaabi bajo armas. Ahora mismo tienen 200.000, que es un ejército. Van a entrar en Siria. Van a entrar en Siria. En Siria, sí, entran, llegan a Damasco en 3 días y liberan Damasco. ¿Qué puede pasar? Israel, si entra a bombardearlos, va a entrar directamente Irán. Esta posibilidad está ahí. La segunda, después de la entrega de Siria de Rusia por cambio de Ucrania, se dio en cuenta que le han engañado a los rusos. De hecho, Mikhail Bogdanov, que es el partícipe y aparte el cerebro de toda esta operación entre el lobby israelí, está en Moscú, y el lobby ruso israelí, que en Tel Aviv, han trabajado el tema para que llegue Trump al poder, porque el AIPAC domina los dos partidos políticos. Los neostraussianos, está clarísimo, les da igual que salga uno u otro, están las dos administraciones cuando hablamos del sionismo internacional. ¿Qué ha pasado? Para ellos saben con Joe Biden o la que iba detrás de él no habrá paz. Ni van a firmar nunca, ni van a reconocer el territorio ruso, liberado ruso, ni va a haber una conversación de paz, menos la derrota totalmente de Rusia, y van a prolongar esta guerra hasta el fin y más allá. Por lo tanto, le han engañado a los rusos. Si nos entregan Siria, que Siria ya había en un momento, Israel tenía el miedo de su existencia de tantos frentes, desde Irak, desde el sur del Líbano, ya no se abrió la frontera siria por otros, el frente sirio por otros motivos, también Rusia no lo permitió en ningún momento. Los yemeníes y prácticamente 2 veces ataques iraníes se vieron en peligro real, porque es un país pequeño, donde hay un desgaste, no hay tantos soldados, no hay reemplazo de tal, y la economía. Por lo tanto, han jugado bien el papel, decir, mira, entréganos Siria, porque cae el eje de la resistencia, y Rusia siempre le ha dicho a Bashar al-Assad, y eso te lo digo yo, y estoy seguro de lo que digo, le dijo, aléjate de Hezbollah y de Irán, y no tiene ningún problema. Porque Rusia aboga que el Estado de Israel tiene que seguir, y no lo que pensamos la mayoría de los árabes. Y segundo, está orgulloso Putin que hay 2 millones de israelíes que hablan ruso. Y aparte, dijo de su palabra, posteriormente, para ver que la teoría es así, que él no se ha equivocado en Siria porque el Golani lo aceptan los occidentales, lo apoyan, por lo tanto se esconde detrás del occidental, que su actitud ha sido correcta. Por lo tanto, al engañarle, al entregar Siria antes de tiempo, porque quería coger y recibir el ultimátum de Netanyahu el 27 de noviembre, adelantó los acontecimientos en Siria. Y vino el golpe de Estado con la traición de oficiales sirios, pero nunca lo sabrá si no hay una superpotencia detrás, entre las amenazas, la fuerza que tiene entre Rusia y Estados Unidos. Entregaron Siria, a cambio Rusia no ha recibido nada. En el principio Trump iba a acabar esta guerra en 2 días, llevamos 8 meses donde Trump va a poner ahora incluso sanciones a Rusia y quiere mandar armamento a Ucrania. Es un pantomima, un teatro, le han jugado a los rusos. Y los rusos se den cuenta que aparte es un engaño, que no han recibido nada en Ucrania, la guerra va a seguir para el tema, va a ser una guerra de desgaste y le van a meterla dentro de la frontera de la Federación Rusa. Uno de los peligros es Azerbaiyán, el papel de Azerbaiyán y el papel de Armenia. Con los turcos, Turquía va a jugar el papel que no ha podido jugar Ucrania, porque está en la OTAN, el 5º artículo la protege y tiene contacto con todos los países turcohablantes que llega hasta China. Y de hecho hoy me he enterado, para que veas que lo que hablamos es cierto, hoy una empresa americana quiere comprar el paso estratégico entre los 2 territorios de Azerbaiyán que pasan por Armenia.
que es un tema que ni lo va a permitir Irán ni lo va a permitir Rusia. Esto demuestra que los armenios están trabajando el Panamericano como los azeríes están trabajando este tema. Por lo tanto, quieren trasladar el problema dentro de la Federación Rusa. Sabe que la Federación Rusa tiene una población musulmana importante y hubo 2 guerras en Chechenia. A mí ya no me extraña nada que el M6 está en todos los sitios. Quiere decir, hay mucho en juego. Es cierto, hoy también una noticia muy importante que hay que comentarla, que yo cuando la comentaba la gente te miraba con locura, que Irán no era reconocido. Hoy un parlamentario iraní en su tweet ha sacado diciendo que Azerbaiyán está actuando de una manera muy enemiga totalmente de Irán y ha participado en el asesinato de Reisi. Azerbaiyán, Reino Unido y Israel. Cuando le hice un parlamentario, porque cuando yo tuve debates con mucha gente de izquierda, le he dicho, si llega a saberlo Irán, tampoco lo diría en aquel momento, porque significa declaración de guerra directamente con Azerbaiyán. Y ya habla, aparte de eso, que Azerbaiyán dejó su espacio aéreo para que puedan entrar los drones y los aviones israelíes, y ha dejado hasta su espacio aéreo y sus bases militares. Por lo tanto, estamos hablando que en la geopolítica todo es posible. Y a mí no me extraña si hay una guerra nueva, pues optan otra vez los rusos que tienen Bashar al-Assad en Moscú, tienen 2 bases, una superpotencia. Como ha cambiado la cosa, si no hay trato con Estados Unidos, vuelven otra vez a meter el presidente sirio, y una vez mete el presidente sirio, te puede garantizar, puede haber 4 o 5 millones de sirios que están bajo su mando inmediatamente como el legítimo presidente de Siria. Así es, Doc. Bueno, Noti, si quieres subir, Noti tenía una pregunta ahí, pero parece ser que se ocupó. Noti Videos es un compañero aquí que le gusta mucho la geopolítica. Tenía una pregunta ahí muy interesante de toda la semana que la planeó y se bajó en el momento preciso, Noti. Bueno, vamos con la compañera Hart, que está aquí arriba. Igual si alguien quiere subir, porque el Doc tiene unos minutos nada más. A ver, adelante, Hart, bienvenida, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está el anfitrión y el exponente? Mire, yo quisiera hacer 2 preguntas. La primera era cuando hubo la incursión del Daesh y el ISIS. Después, digamos, se reveló de que muchos de los miembros de esos grupos eran de diferentes países, incluso de Inglaterra. Hay una periodista alemana que hizo un reportaje muy bueno en relación a eso, donde dejó al descubierto que los tan llamados musulmanes no eran así, sino que eran mercenarios contratados por diferentes potencias que estaban involucrados en eso. Uno de los personajes que fue importante en ese tiempo, ¿cierto? Fue este señor del Frente al-Nusra, del Al-Jolan, que incluso hay videos donde se le ve a él como un machete, porque en ese tiempo recordamos que descabezaban a los prisioneros. Por lo tanto, el señor estaba muy implicado y muy, digamos, infiltrado en esos grupos. Y de repente vemos a un Yolani, ¿cierto?, con cuello y corbata, hablando con los países del occidente. La pregunta mía es la siguiente: esta infiltración, o sea, o esta membresía que tiene esta gente, que tuvo esta gente del Estado de ISIS, de Daesh, ¿es similar a lo que está sucediendo ahora en Siria con los miembros de Al-Jolani? ¿Son estas personas componentes de ese Estado Islámico radical y fundamentalista? Y la segunda pregunta es, ¿por qué y desde cuándo comienza esta diferencia tan profunda que hay, que algunos hacen ver, no todos, porque yo conozco sunitas que no le importa, no tienen ningún problema con los chiitas, pero ¿desde cuándo comienza esta fractura, o fue de siempre esta fractura entre el sunismo y los chiítas? Mira, ¿qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Primero, solo recordarle que el Jolani ha sido el emir de Nénova antes de mandarlo a Siria. Estuvo el emir de Nénova del 2007 hasta el 2009,
y luego lo tienen los americanos en una cárcel americana y lo mandan prácticamente, una vez lo sacan, lo mandan a Siria con una cantidad enorme que vino de Qatar, para darle el dato. Todos beben la misma agua, el mismo fuente. La hermandad musulmana que la han creado el M6 en la época de Nasser, en los 1950, de ahí sale todo, como la leche y derivados. Entonces todo llegó a los talibanes, a Al-Qaeda, y entre el Daesh y el Nusra no hay prácticamente diferencia, porque en la guerra de Siria hemos visto el mismo que está con bandera del ejército sirio libre, luego lo ves con la bandera del Daesh y luego lo ves con la bandera de el Jolani, que es Al-Nusra. Prácticamente son los mismos. Eso es primero. Segundo, este hombre le cambiaron porque la han creado ellos. Cuando nosotros hablamos del Daesh concretamente, el mismo Trump, podéis ver a la hemeroteca cuando hablaba que Hillary Clinton, en la época de cuando estuvo ella de ministra de Asuntos Exteriores o la vicepresidenta con el hombre ahora no me acuerdo el nombre de él, crearon el Daesh, prácticamente empezaron a trabajar con él en Siria desde el 2016. Lo dicen los mismos. Robert Ford, que era un ex embajador de Estados Unidos en la zona, Jeffrey James, no me acuerdo, otro político, desde el 2016 han trabajado con él en Idlib, luego lo dice Robert Ford, y luego ahora mismo tiene una asesora que está en el Palacio Presidencial, que es del M6, media británica, media de Palestina, medio judía, el padre judío y la madre palestina, o algo así. Por lo tanto, si los americanos mismos dicen que hemos trabajado con él, incluso Robert Ford, hace muy poco, en YouTube, había un vídeo de él, dice que trabajó con una ONG británica que le pagaba para preparar el Jolani para que pueda llegar a donde puede llegar, a ser el presidente de Siria. Por lo tanto, creen el terrorismo, le cambian la cara, lo quitan de un listado. ¿Cómo quedas en el listado un terrorista? El día siguiente sale un presidente de Estados Unidos y dice, lo vamos a quitar. Tiene que haber un tribunal internacional por juzgarlo por crímenes de guerra o etcétera, para condenarlo o decir, mira, es un hombre inocente. Esas son decisiones políticas, como salió y dijeron, mira, Netanyahu me pidió quitar la sanción a Siria y la quito inmediatamente. Y esas sanciones han mermado al pueblo sirio durante 4 o 5 años, que nos destrozó. Por lo tanto, son los mismos y han trabajado este hombre para traerlo como un instrumento. No va a durar mucho porque tienen un objetivo, es dividir Siria, fragmentarla, destruirla por completo, y luego este hombre o lo asesinan ellos mismos o de repente desaparece del faz de la tierra. Ok. Y la segunda pregunta que le hice, ¿desde cuándo parte esta? Porque nosotros en el occidente, digamos, los que no somos musulmanes, nosotros hemos estado sujetos a una propaganda, digamos, de Estados Unidos, donde nos dicen, no, es que el problema que tienen ellos entre los sunitas y los chiitas es que unos son muy radicales y los otros son más democráticos. O sea, viéndolo más o menos desde el punto de vista, digamos, del occidente. Pero ¿de dónde nace esa rivalidad? Y que hay muchos, incluso algunos pro-palestinos, que no les gusta Irán, hablan en contra de Irán. Entonces, ¿de dónde parte eso? Es que para nosotros es algo extraño. Oye, Doc, aquí cuando estaban los ataques de Irán a Israel, aquí había un live de un apoyador del Golani que celebraba los bombazos de ambos lados, ¿eh? Ah, mira, le dieron a Irán, sí, bravo, y le dieron a Israel también. O sea, aquí hay gente que dice que Irán es igual de genocida, que ahí Bashar hizo un genocidio a los sunnis. Quiero que aclare eso, por favor, con esos demonios, por favor. Lo aclaro primero a la compañera. Primero, esta rivalidad viene de 1400 años. 1400 años y no han sido capaces entre ellos de solventar el problema. Unos creen que tiene que haber seguimiento de la familia del mismo profeta, porque Ali es primo suyo. Y aparte, el Hussein, que le cortan su cabeza, prácticamente es el nieto del profeta. Y había otros, los sunitas, que creen que tiene que haber otros líderes,
que son con este tema el que tiene que llevarlo. Y hubo dos guerras importantes entre ellos en aquel momento donde los umayyas, lo que dicen hoy es Muawiyah y lo demás, han podido vencer al Hussein. Por eso hay una fiesta que se llama la Ashura, cuando ellos reclaman el martirio del imam Hussein. Cuando le cortan la cabeza, luchó hasta el final sabiendo que va a perder la batalla, no claudicó y acabó con la cabeza cortada, y todas sus mujeres y todo el que está en su torno le llevaron como esclavas, incluso la hija del profeta, la nieta del profeta. Por lo tanto, el problema viene en 1400 años y aún siguen hasta hoy en día. Si ven las redes sociales, aún te hablan de Muawiyah, y te hablan del Hussein, y te hablan de Abu Bakr, y te hablan de Aisha. O sea, están viviendo en el siglo VII, trasladado al siglo XXI. Durante tantos años no han querido nunca sentarse las grandes jerarquías de los dos sitios para terminar con este problema, porque parece que no tienen ni interés. O cuando uno pone interés, no les importa al otro lado. Simplemente todos son pantomimas, sigue el odio. Y por cierto, Arabia Saudí odia tanto a Irán como la odia a Israel. De la misma manera, simplemente es más maquiavélica, prefiere, y por alguna manera indirecta, siempre apoyar cualquier cosa contra Irán. Si tiene que financiar algo, si tiene que hacer terrorismo contra Irán y lo demás. Entonces, por lo tanto, el sunismo, en sus fracciones viene el terrorismo internacional. En el shiismo no. Y yo no soy nada religioso. El shiismo, tú nunca has oído tú, el shiismo ha hecho atentados en unas mezquitas, ha entrado a alguien, a hacer algo. Doc, y luego los sunís son más proclives a aliarse, a hacer tratos con Occidente, ¿eh? Ahora que fue Trump para allá, que bien lo trataron, hasta un avión se llevó, ¿no? Contratos millonarios, trillonarios en contratos de defensa, ¿no? Porque son gente sin honor, son unos esclavos. ¿Tú crees que le pueden darle al psicópata 4 trillones durante 10 años? Porque bajan los pantalones y ahora están acojonados, porque ellos, vamos a ver, para que la gente entiende, estos Emiratos del Golfo Pérsico, yo les llamo los Emiratos del Desierto, ellos son una creación británica. Llegan a cada tribu y te dicen, mira, esto es territorio para ti, te queda aquí. En la época de Sáquez-Picot, 1920. En aquel momento. Entonces ya ves Qatar, los Emiratos, tal igual. Y ya, por desgracia, para el mundo entero sale la riqueza en esta zona. Si hubiera salido en Suecia o en México, la gente viviría mejor. Sale bajo Qatar una cantidad de gas enorme en los Dubái, lo mismo en los Emiratos y en Arabia Saudí. ¿Qué pasa? Que ellos hasta ahora creen que están intocables. Intocables en el sentido, están protegidos por Estados Unidos, por Reino Unido y por Israel. Hacen lo que les da la gana, han financiado la guerra de Siria, han destruido Siria, dinero catarí y con el apoyo turco. Han hecho todo lo que han querido en la guerra de Afganistán, tal igual, porque aparte de enfrente nadie es capaz de frenarlos, porque los rusos tenían que haberles frenado la Unión Soviética hace mucho tiempo, incluso en la guerra de Afganistán. Porque el otro lado no es tan agresivo en este sentido como el bloque de la OTAN y Estados Unidos. Pero con el ataque iraní a la base militar de Qatar, del Udeid, están acojonados, temblando, porque la base militar más grande de Estados Unidos es algo mucho más simbólico. Aparte atacaron con 12 misiles y decían que era simbólico, que le dijeron antes a Trump, han destruido las dos cosas más importantes dentro. Un radar, el segundo más grande de Oriente Medio, el primero lo destruyó Hezbollah en el Líbano, en Israel, y con la sala grande de procesar todo el contacto con las otras bases militares en la zona. Y aparte, todo lo que llega a través de este radar que puede procesar esta sala de la inteligencia artificial y la guerra electrónica. Y este ataque les obligó a parar la guerra, porque si sigue la guerra, estas bases van a estar atacadas. Y una base militar americana es sitio vulnerable, no al revés. La gente piensa que tiene muchas bases, no. Atacar una base militar hoy en día americana no cuesta más que drones, nada más. Y puede destruirlas todas y puede cerrar el estrecho. Entonces, por lo tanto,
estos reinados del desierto, la primera vez desde su creación, se ven vulnerables, tienen miedo porque ni Estados Unidos puede protegerlos, ni Israel, ni nadie, ni portaaviones, ni nada por estilo. Porque no han podido proteger ni Israel en 12 días, con los misiles que le han caído, y ya demuestra la deficiencia que tienen en los misiles ZAD y otras cosas. Por lo tanto, estos países están en peligro, y esos son los países sunitas que a Estados Unidos y a Reino Unido le bajan los pantalones cada vez que vaya uno de ellos ahí. Le dan el dinero porque el concepto que tiene Estados Unidos, el Reino Unido de ellos, como son, no son dueños de sus riquezas. O sea, Estados Unidos y el Reino Unido piensan que ellos están ahí porque lo hemos puesto nosotros, pero esta riqueza de esta zona pertenece totalmente a Occidente. Por lo tanto, el dinero de esta gente está en los bancos occidentales, y cuando quieren la vaca lechera, cuando necesitan para la economía americana está mal, pues va a este tío, le hacen el baile ridículo del pelo, se ríen sus caras y lleva 4 trillones de dólares. Y eso es el tema. Ok, Doc, gracias. Si hay alguna pregunta abajo, antes de que se vaya el Doc, porque creo que ya estamos sobre tiempo, vamos a tratar de alguna pregunta. Noti, tu pregunta. Noti, esperaste una semana y no la has hecho, ¿eh? Por lo pronto, Doc, bueno, quiero poner aquí un videíto, a ver si está de acuerdo con las palabras de este hombre que las dijo en 2017, ¿eh? A ver si lo conoce, este hombre que dijo estas palabras. Bueno, está en inglés, pero creo que podemos entender, ¿no? This is about the whole political system. It's not about one person. Trump's election has proven again for us, again and again, that the president is only a performer. He's not the decision maker. He's part of different lobbies and the deep state, or the deep regime, as you can call it, who implement and dictate on the president what should he be doing. And the proof to what I'm saying, that Trump, after he became president, he's followed most of the promises and the word that he was boosting during his campaign. He made 180 turn in nearly every promise. So why? Because the deep state wouldn't allow him to go in certain direction. That's why, for me, dealing with him as a person, it could be, but can that person deliver? No. In the United States, president cannot deliver. The whole state, the deep state only, is the one who can deliver. And this is the problem. This deep state doesn't accept partners around the world. They only accept puppets. They only accept followers. They only accept proxies. Que solo acepta a monigotes, ¿no, Doc? Eso es. Eso es, tiene muchas frases de tal como Hassan Nasrallah, lo mismo. Prácticamente prácticamente le dice claramente que es un parte del sionismo internacional que domina y necesita Menegoti como presidente en otro sitio. Había una pregunta de una compañera, habla en el rol de Turquía en ese sitio. No hay mucha diferencia entre Turquía y Israel, ninguna. Simplemente ellos piensan que tiene un rol importante dentro del islamismo político, porque son hermanos musulmanes. Con Qatar quieren hacer ejemplos y dominar estados. Y aún piensan en un estado del Imperio Otomano nuevo, donde pueden dominar, y cree que es prácticamente Erdogan, que una grandeza de Turquía, dominar Siria, y probablemente lo que he dicho, hasta todos los países que hablan turco, llegas hasta los uigures chinos. Por lo tanto, juegan el mismo papel. Miente mucho. Doc, ¿usted cree, aquí hay una teoría entre algunos compañeros, disculpe que lo interrumpa, que en un futuro, dice un compañero, por ejemplo, que se van a enfrentar en algún momento determinado Turquía e Israel? ¿Usted ve que se repartan más el queso ahí, disculpe, ajá, imposible, imposible, acuérdate eso, imposible. Porque son de la misma, o sea, son cara de la misma moneda, que imposible, porque están en la OTAN. Están cada uno haciendo su papel y jamás... Si Turquía es parte de la OTAN, creo que Israel no, pero el jefe de la OTAN es Estados Unidos. ¿A quién iba a apoyar ahí, no? Yo creo que Israel, ¿no? Sí, pero no habrá ningún confrontamiento, tranquilo, porque por cierto, en los bombardeos ahora últimos de Israel murieron 4 soldados turcos en una de las bases en el norte. No dicen nada los turcos, porque lo sé yo.
porque está atacando a Israel y ha atacado no solo alrededor de Damasco, en otros sitios. El tema concreto que ellos nunca van a enfrentarse es el mentiroso número uno del mundo, es Erdogan, por encima de Trump, por ejemplo, hoy en día. Habla del Estado terrorista de Israel y no sé cuánto, no sé tanto. Primero cortas tus relaciones económicas, diplomáticas, no les vendes nada. Aún le manda petróleo, ves que es tremendo eso. O sea, te dice todo, pero hace todo lo contrario. Nunca habrá un enfrentamiento. El tema concreto, ellos trabajan juntos, los intereses acabarán, si dividen Siria, tendrán una parte suya en el norte, y si sigue Siria unida, pues querrán su parte menos, vuelvo a insistir, una gran potencia como Rusia y una Irán, una guerra sagrada, santa, cambian por completo todo Oriente Medio. Y eso es lo que nos queda, no queda otro remedio. Gracias, Doc. Bueno, dos preguntitas ya creo que ya estamos sobre tiempo. ¿Cuál es el futuro que ve aquí? Que ciertamente pues es complicado porque, bueno, ahorita siguen los combates, ¿no? La tregua esta que supuestamente negoció Netanyahu con Trump y el Golani, pues no, siguen ahí. Y mandan a pacificar a uno de los que participaron, ¿no? O sea, los Golanis fueron a participar ahí en las masacres contra los drusos y supuestamente los mandaron, ¿no? A calmar a los beduinos, a taponear ahí las carreteras y todo esto, pero continúan los enfrentamientos. Entonces, ¿cuál es su pronóstico? ¿Qué sucederá? ¿Será que los drusos declararán alguna independencia o decidirán formar parte de Israel? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué sucederá con esto? Yo creo que será complicado, ¿no? Que se detengan. Dieron 48 horas supuestamente, ¿no? De tregua. Ajá. Sí. Todo mentira. O sea, el que manda sus tropas al ataque y masacrar a la gente eran ellos. Luego dicen que son grupos incontrolables. Y lo mismo ahora mismo cuando él vio que para la comunidad internacional y para Israel no vale que manda su gente, ya dio la orden a los beduinos. Hicieron la propaganda y le abrieron los caminos para bajar. Quiere decir, todo está trabajado de la misma manera. ¿Qué puede pasar? Pues prácticamente nadie puede saber lo que puede pasar. Los drusos lo que quieren, dentro de lo que cabe, quieren no llegar a una autonomía, pero que pueden gobernar a ellos mismos en el territorio administrativo de Sueida, ¿vale? Hasta que hay otro... Digamos como un estado, ¿no? Lo que se conoce acá como un estado, una provincia independiente, pero seguir formando parte como de Siria, sí, algo así. Ajá. Pensando que algún día, si hay otro estado sirio, donde hay una constitución, un parlamento, se vota y hay participación de toda la población, todas las etnias y todos los partidos políticos, intégranse dentro de Siria, que siempre lo han sido. Por cierto, hay que decirlo, están bebiendo del veneno que han creado ellos, porque han sido contra el gobierno sirio durante 11 años. No han querido ir a sus hijos al servicio militar, no han sido siempre contrarios a Siria y su ejército y el Estado sirio, y durante tanto tiempo el ejército sirio no entró nunca en Sueida. Les respetó. No había ni un golpe dentro. Para que veas, ellos entraban mucho en sitios de servicios de inteligencia sirias en Sueida. Más de una vez han quemado la alcaldía de Sueida en la época de Bashar. Y Bashar siempre ha intentado solventar el problema, que ellos toman el control de su provincia, y no se enfrentó a ellos nada durante años de la guerra. Años de la guerra. Entonces están viviendo de su veneno, que ellos han participado en la caída del Estado sirio. Y lo mismo los kurdos. ¿Qué podemos hablar de los kurdos? Que Siria pasó hambre y frío porque los kurdos se alinearon con los americanos. ¿Qué necesidad tenía de alinearse con los americanos? Que eran separatistas. Se protegen detrás del americano, secuestraron el petróleo sirio, el gas sirio, el trigo sirio. Siria puede haber aguantado las sanciones mejor teniendo su gas, teniendo su petróleo, teniendo su trigo y lo que sea. Y ellos, el ejército sirio en el principio del problema con el Daesh, les dio armas para que puedan defenderse. También traicionó y van a beber del mismo veneno. Quiere decir, todo lo que podemos hablar de los drusos ahora, que estamos totalmente apoyando, que no les masacran porque no gusta ver gente inocente muriendo, pero ellos no han hecho nada en esta guerra, todo lo contrario. La guerra del terrorismo contra Siria
donde el ejército árabe sirio hizo lo que tenía que hacer, cuando algunos te hablan, ya se ha demostrado en 8 meses que se luchó contra el terrorismo que hoy en día está matando y cortando cabezas. Por lo tanto, más justificación para un país y un ejército para defenderse no hay. Mire, aquí una noticia reciente, dice Turquía, que no permitirá que Israel, pues, complete su sueño de ocupar el sur de Siria, ¿no? Erdogan supuestamente ha declarado que no permitirá, Doc. ¿Será que...? Sí, en sus sueños, cuando está durmiendo, en sus sueños. Puro bla bla, ¿no? Oye, ¿cómo habla, no? Así también recuerda como con los gazatís, también con los palestinos, decía que nomás no. Sí, ¿cuántas veces ha salido y ha dicho que Estado terrorista, que va a ayudar a los gazatíes y no sé cuánto, y sigue con las relaciones diplomáticas y tienen maniobras pues, militar hasta hace muy poco y sigue mandando el petróleo, el gas a través de él a Israel? Es un mentiroso. ¿A quién va a mentir? ¿Qué va a hacer contra Israel? No puede hacer nada, porque aparte no tiene voluntad de hacerla. Solo hablar que no va a permitir. Ya veremos. O sea, me gustaría de aquí 3 meses haremos una entrevista, o de aquí una semana, y me dice que ha hecho este hombre para parar lo que dice es el sueño de controlar el sur de Siria. Así es, Doc. Es un fantasma, Alex, es un fantasma. Es lo peor que hay en Oriente Medio, pero con muchísima diferencia. Muy traicionero y muy mentiroso, ¿eh? Aquí tengo una declaración del ministro de Defensa israelí, el Katz, este demonio, que dice: no confiamos en Yolani. Los grupos que atacan a los drusos hoy atacarán a Israel mañana, ¿no? O sea, instrumentalizando ya a los drusos, ¿no? Tienen el pretexto ahí perfecto. Eso es para limpiar la cara de Israel, ahora después del genocidio en Gaza. Ahora resulta que son los salvadores, ¿no? ¿Cómo la ve? Sí, salvadores de las minorías. Saben jugar muy bien, por eso digo yo, nos está ganando la batalla. Nos queda Irán, no nos queda más que Irán y los yemeníes. Pero te digo algo más entre nosotros aquí. En Siria hay unos preparados del ejército sirio, árabe sirio, están preparados, hay miles de ellos esperando el punto cero para empezar. Algunos están hasta en el Líbano y son soldados sirios y oficiales sirios, ¿vale? Para el momento, que no ha llegado el momento. Y te digo algo más, dentro de Sueida, lo que están haciendo dentro de Sueida, que están intentando ahora mismo las emboscadas contra los terroristas importantes, le están haciendo soldados y oficiales del ejército sirio anterior. Porque hay entre 5 y 6 mil que quedaron en esta provincia. Porque las emboscadas, los de Sueida son muy valientes, pero no son militarmente preparados. Van con un K-47. Eso es un trabajo del ejército árabe sirio, donde hizo 2 emboscadas y mató un montón de los grupos de élite del Jolani. Quiere decir, hay una mezcla y Irán está dentro de Sueida. Pues es una relación muy compleja, por lo menos con presencia de asesores militares. Quiere decir, te puede dar muchos datos, por eso te digo, hay una mezcla ahí tremenda. Vamos a esperar poco a poco a ver cómo va. ¿Puedo hacer dos cositas nomás, permíteme, Har. Bueno, nada más para terminar de entender. Entonces, bueno, esto yo lo pienso, ¿no? Lo he pensado todo el tiempo, pero nada más para confirmar. Las tribus estas que le llaman las tribus estas beduinas y los golanis son prácticamente lo mismo, ¿no? Son lo mismo, prácticamente. Okay, sí. La gente más ignorante y más fanática de Siria, por cierto, aparte son lacayos. Hace un año, lo mismo los Ashair el-Bakar salían con las banderas sirias anteriores y la foto del presidente de Siria. Quiere decir, tú no puedes esperar, perdona la expresión, nada de un beduino. O sea, somos sirios y nos conocemos. Es lo más traicionero que puede haber sobre la tierra, pero no tienen poder ni militar ni siquiera. Son gente beduina, va con un K-47. Están llorando que no tienen ni para balas ahí en los videos, que les manden, oye, pues ¿quién los están financiando entonces, no? ¿A qué van entonces si no tienen ni con qué luchar? Nada, pero eso te digo yo, que quizá por lo menos el ente sionista nos hará un favor a los sirios si extermina una parte de ellos, porque volveremos nosotros a luchar de nuevo, no va a quedarnos mucho tiempo, ¿sabes? Ya ven, compañeros, es que yo levanté polémica aquí, Doc, cuando dije buena suerte a los dos.
que sean exitosos en sus misiones, que se desvivan mutuamente. Yo les dije aquí, tanto Golanis como IDF, que se desvivan ahí mutuamente, pero se molestaron aquí algunos compañeros, ¿no? Doc, nada más quiero que se defienda, porque aquí andan unos animalitos aquí, pues acusando que ahí Bashar hizo genocidio junto con Irán y todo eso, para que quede claro que hubo o no genocidio. A la que están diciendo que se vayan, perdóname, al carajo, como decían los mexicanos. No tiene ni puta idea de nada. Se demostró que lo que hizo Bashar ha quedado corto, porque esta gente que vivía en Idlib, en 8 meses, mira los masacres que hay. Por lo tanto, si él está donde tiene que estar, porque tenía que haber hecho muchísimo más. ¿Qué genocidio? Un Estado luchando contra el terrorismo internacional con un boicot tremendo. Eso es lo que debe hacer un ejército. No hizo ninguna masacre, porque había guerra donde ellos usaron hasta la población civil como escudos. Y por lo tanto nadie se puede hablar, porque es el gobierno legítimo y su obligación por la Constitución es defender el Estado sirio. Y por lo tanto, si está como ahora mismo en México, está lleno de narcotráfico y de paramilitares, y están intentando masacrar a la población, ¿qué hace el ejército mexicano? Simplemente falta que defender en una zona para llamarle que son genocidas. Que se vayan al carajo. Que viva Bashar y que haber hecho muchísimo más. Quería preguntarle, Firas, usted, de acuerdo al conocimiento que tiene y de acuerdo a la experiencia que hasta el momento usted ha visto o ha vivido, ¿cuál es su, digamos, su predicción en relación a lo que va a pasar con Gaza, Palestina? ¿Qué piensa usted? El tema es muy complejo. A pesar del exterminio, lo que estaba pasando en Gaza no tiene, no tiene justificación ninguna. Hoy en día, en el siglo XXI. El tema ya no es sobre la tregua. Llega la tregua y ¿qué hay después de la tregua? Y cuando se entregan los rehenes, para mí son rehenes de un sitio, prisioneros de un sitio a otro. Porque para mí son prisioneros. Un colono es un colono. Todo el que está en Israel es un colono. Viene de otro sitio y por lo tanto es legítimo el palestino que se defienda. Por eso son prisioneros de guerra de un lado y otro. Cuando termina esto, ¿qué vamos a conseguir? Donde los intermediarios, Egipto y Qatar, son traidores de la causa palestina. Ya no hablo de otros. Y luego, ¿qué va a pasar con Gaza? ¿Quién la va a construir? ¿Van a dejar la resistencia palestina gobernar o entrar en un como partido político o no? Tiene que desaparecer. ¿Qué hará la autoridad palestina? Que pronto van a sacar todos los palestinos de Cisjordania, van a mandarlos a Jordania. Estados Unidos ya está hablando con países en África y en Indonesia por llevar a los palestinos de Gaza. Quiere decir, son muchas cosas realmente para predecir lo que va a pasar ahí. Fundamentalmente para mí es la batalla hoy en día, la existencia del Estado de Israel relacionada con el tema iraní. Quien gana esta batalla prácticamente puede cambiar Oriente Medio por completo. Por lo tanto, para los palestinos, para los sirios, para los libaneses, porque es un choque ya de existencia del Estado criminal de Israel, por lo tanto no queda más que esperar. Pero el tema es muy largo. Los palestinos están resistiendo como puedan. Es tremendo este pueblo, heroico, porque solo ven las imágenes de niños que están muriendo de hambre. No hay manera, por lo menos desde España estamos mandando dinero, lo que podamos, a través de un camarada que llega el dinero a través de Egipto y nos manda los vídeos como están dando de comer a los niños, pero que claro, está hablando de 2 millones de personas. Solo ven la cacería de gente que viene a coger el trigo como les matan. Esto no lo he visto en mi vida, menos en los vídeos, pobrecitos los animales, los noes, cuando van cruzando el río y hay cocodrilo esperándolo para comerlos, porque es la ley de la vida y ellos como tienen que comer por el hambre, tienen que ir por el trigo, sabe que cualquiera puede morir con un dron israelí y diariamente entre 60 y 100 muertos diariamente, por desgracia. Gracias. Listo, Doc, pues muchas gracias, Doc. Aquí mucha gente empatizando con usted, ¿eh? Dice aquí Pimienta que me encanta la gente clara como el Doc. Ella también es pro Bashar, ¿eh? Siempre lo ha defendido aquí. Tuvo familia allá en Siria, la compañera Pimienta, creo que ya ha hablado con usted.
y aquí comentarios positivos. Así que, Doc, le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros. A ustedes, y siempre podemos quedar cuando podemos concretar por el tema, porque cierto que tenía que venir de Madrid, mañana tengo guardia 24 horas, por cierto soy médico, internista y tengo muchas tareas, tengo que salir luego el día siguiente en Telesur, viene el embajador iraní el martes, o sea, no paramos, o sea, somos de primer nivel, coordinando todo con la resistencia siria dentro de Siria, con los yemeníes, o sea, quiere decir, no paramos hasta la victoria siempre, o sea, yo no estoy nada pesimista, pero hay que sufrir y hay que estar hasta el final. Vamos. Muchas gracias, Doc. Esperemos que pase lo mejor con Siria, la verdad, los mejores deseos. Es complicado, pero hay que tener esperanza, ¿no? Y hay que seguir en la lucha. Nosotros aquí diariamente estamos tocando este tema. Estábamos muy al pendiente del tema Palestina, pero pues hoy los ojos los estamos, bueno, yo al menos tengo casi toda la semana hablando sobre Siria. Y por cierto, yo creo que más tarde voy a seguir hablando con las noticias que se están produciendo porque siguen los combates, ¿no? Sigue el desmadre allá. Entonces, Doc, sí. Entonces, Doc, pues no sé, últimas palabras que se quiera despedir ya para pues darle oportunidad, ¿no? Que descanse y le agradecemos infinitamente. Siempre un fuerte abrazo, hermano. Nada, muchas gracias, Alex, y a todos los que estaban ahí. Y pronto nos vemos. Esto no va a parar, por desgracia. Por lo tanto, tendremos ocasiones para estar al día y comentar entre todos nosotros. Al fin y al cabo, cualquier opinión enriquece el debate y al fin y al cabo lo que queremos es que vencer al genocidio, el ente sionista y todos sus planes para la zona, y estamos intentando, espero ya pronto Irán toma tema en el asunto con Irán, tenemos ya mucha más fuerza en la zona, estoy convencido. Hasta luego. Esperemos, Doc. Muchas gracias. Buenas noches por allá. Que descanse. Muchas gracias. Gracias, doctor Firas Al-Sharani, quien pues es muy agradable escucharlo, ¿no? Bueno, Dalila confirma, miren, qué agradable escuchar. Saludos, Dalila, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ropa Americana. Muchas gracias, compañeros. Igual, si quieren subir un ratito a comentar, pues lo que estuvimos hablando, ¿no? Después yo creo que subiré la entrevista por ahí a YouTube para que la puedan ver, ¿no? Los compañeros que se la han perdido.